Y es importante que podamos ver a través de la palabra de Dios cómo debemos nosotros ser fieles a Dios cómo debemos de ser fieles cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, aunque sabemos que hay alguien que siempre nos ve, y ese es Dios. Siempre Él nos ve. Siempre estamos ante su presencia. Y de inmediato vamos a tomar un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo número 6. Vamos a leer allí el versículo 4 y el versículo 10. Y vamos a iniciar con ese pasaje para luego entrar en materia. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y el versículo 10 también dice, de ese mismo capítulo 6 de Daniel, lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Le voy a hacer un pequeño comentario acerca de lo que está pasando aquí. Daniel, él era uno de los cautivos que había sido traído desde la nación de Israel, específicamente cuando estaban en ese tiempo de cautiverio, donde fueron tomados los hijos de Judá, ¿verdad? Y fueron llevados hacia Babilonia. Nabucodonosor había sitiado la ciudad y había tomado a los que estaban allí y los había llevado a muchos de ellos cautivos. Y entre ellos estaba Daniel, y estaban también otros más, y estaban 3 amigos de Daniel. Y en medio de todo esto, Dios puso a Daniel en gracia delante de el rey de aquella época. Pero había una situación particular aquí en este capítulo número 6. Y es que un grupo de sátrapas, los sátrapas eran como aquellos encargados de que estaban ahí en el gobierno, que tenían funciones, y también gobernadores de todo el reino, se habían levantado contra Daniel por su fidelidad delante de Dios. Ellos se habían levantado contra él y estaban ideando qué hacer para atrapar a Daniel, pero no encontraban nada, porque Daniel era fiel, como ya hemos leído. Era un hombre íntegro, era un hombre que andaba en verdad, era un hombre de Dios, que tenía convicciones acerca del Dios a quien él le había creído. Y en todo esto, bueno, ellos hacen toda esa maraña, todas esas ideas, ¿verdad? Y hacen de una manera sabia y astuta que el rey firme un edicto, ¿verdad? Y este edicto era con ese propósito de que Daniel fuera tomado, atrapado por su fidelidad. Y era que nadie, ¿verdad? En el versículo 7 lo dice allí: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y esto afectaba directamente a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que oraba, era un hombre que clamaba a Dios, que dependía de Dios. Dios le había puesto allí, lo había llevado a ese lugar con un propósito específico para glorificar a Dios. Y él era fiel siempre en orar a Dios. Pero precisamente esa fidelidad de que él oraba siempre a Dios, que era fiel a Dios,
Eso mismo fue lo que ellos usaron de manera estratégica, perversa, diabólica, para hacer caer a Daniel. Y me escuchan, sí. ¿Me escuchan bien? Ok. Y entonces, en el versículo 10 que ya le leí, dice que Daniel, cuando se enteró de todo esto, de toda esa estrategia malévola contra él, contra su fe, ¿qué pasó? Él siguió siendo fiel a Dios. Fiel a Dios. Lo era fiel anteriormente y ahora continuaba siendo fiel. Y cuando él escuchó esto, bueno, él siguió siendo ese hombre que oraba y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como él lo solía hacer antes. Es decir, que ese momento de presión, ese momento de persecución contra él, eso no hizo que cambiara su relación con Dios y su fidelidad con Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de eso precisamente, de ser fieles a Dios cuando nadie nos ve. Ahora bien, sabemos que la fidelidad en la palabra de Dios es muy extensa y por eso tenemos que abarcar algunas áreas, definir eso de fidelidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa bíblicamente la palabra fidelidad? Y entonces vamos a ir allá, pero antes vamos a tener un momentito de oración, vamos a encomendarnos al Señor para que el Señor nos guíe en esta mañana, en este estudio, y podamos aprender cómo Dios quiere que nosotros seamos fieles al Señor. Amén. Pues vamos a orar. Todos, oremos. Acompáñenme, por favor. Aquí vamos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque tú nos das el privilegio a cada uno de nosotros que estamos reunidos virtualmente para escuchar tu voz. Te necesitamos a ti, Señor. Sabemos que tú usas instrumentos humanos. Instrumentos humanos que son débiles. Instrumentos humanos que no tienen toda la capacidad que tú tienes, pero tú has determinado, decidido por pura gracia y misericordia usar a siervos para que lleven tu palabra, para que tu pueblo sea alimentado, para que aquellos que aún no te conocen puedan ser salvos. Yo te pido en esta mañana que tú te glorifiques en medio de nosotros, hablando a nuestros corazones de una manera muy especial acerca de este tema de la fidelidad. En un mundo, Señor, donde hay tanta infidelidad en tantas áreas, Señor, y cómo tú nos demandas ser fieles a ti, aun cuando nadie nos ve. Toma tú el control, Señor, y háblanos de la manera que solamente tú lo puedes hacer por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. Bendice a cada uno de los hermanos, bendice a cada uno de los que nos honran con su presencia en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues entonces vamos al Antiguo Testamento, que es allí donde podemos encontrar inicialmente esta palabra de fidelidad. Ok, entonces yo le voy a definir bíblicamente, según lo que nos dice el Antiguo Testamento, esta palabra de fidelidad. Pero recuerden el tema. El tema es fieles cuando nadie nos ve. Y a mí me gustaría que antes de definir esa palabra fidelidad, pudiéramos ver algunos versículos de la palabra de Dios, donde también vemos que Dios siempre nos ve. Fieles cuando nadie nos ve, pero sabemos que Dios siempre ve a todo ser humano. Nos ve siempre. Entonces vamos a tomar por lo menos 4 pasajes de las Escrituras para que veamos y confirmemos que realmente Dios siempre nos ve. Vaya conmigo a Proverbios, si usted tiene su Biblia, por favor. Si no la tiene, bueno, usted me escucha. Los que tienen su Biblia la pueden buscar en Proverbios capítulo 15 y el versículo 3. Y dice allí la palabra de Dios: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Número 1, vemos el primer versículo que ya nos dice eso. En segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, escuche también lo que dice allí el Señor. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.
El versículo sigue diciendo, locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Hablando de una situación particular que había allí. Pero lo que me interesa es que veamos lo que dice al principio. Los ojos de Jehová contemplan ¿qué? Toda la tierra. Salmos 33, 14, mire lo que dice también. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Y Job, capítulo 28, versículo 24, escuchen lo que dice también. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Entonces su palabra ahí ya nos confirma de que Dios siempre ve. Bueno, los seres humanos tenemos la incapacidad de ver todas las cosas. Tenemos una vista muy corta. Por eso necesitamos depender de Dios, porque Él ve más allá, Él ve todo. Dichoso el hombre, ¿verdad?, que pone la confianza en Dios, porque Dios ve todo. Cuando usted y yo no sabemos qué hacer, Dios ve más allá. Entonces usted y yo tenemos que acudir a Él, porque Él ve todas las cosas. Amén. Entonces ahora, ya que sabemos que la Biblia nos dice que Dios ve todas las cosas, vamos a definir bíblicamente, porque podemos tener un concepto secular de lo que es la fidelidad, pero bíblicamente, ¿qué significa la palabra fidelidad en la Biblia? Y hay un pasaje en las Escrituras donde esta palabra aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, y es en Éxodo capítulo 17, versículo 12. Usted lo puede buscar, vamos a leerlo. Éxodo 17, 12, dice allí la palabra de Dios: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y esa palabrita ahí, firmeza, lo que significa es precisamente, traducida, es fidelidad, es lo mismo. Fidelidad. Es una palabra que en el hebreo se pronuncia como, bueno, en el hebreo significa emuna, es una traducción, pero su significado es firmeza, seguridad, fe, honradez, lealtad, verdad. Si tomamos todos esos términos, esos conceptos, eso nos va a ayudar bastante en el desarrollo de toda la enseñanza. Tome eso bien claro: firmeza, seguridad, fe, honradez, lealtad, veraz, verdad. Básicamente su significado es certeza. Primera de Samuel capítulo 26, versículo 23, mire lo que dice allí. Dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y allá, ahí esa palabra, su justicia y su lealtad, habla precisamente de esta palabra fidelidad. Así que en términos generales, la persona hacia la cual se es fiel es al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 19, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, 9, mire lo que también dice allí. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, porque también Dios demanda esa fidelidad. Vamos a ver varios versículos antes de que entremos en materia. Dice: el Señor se ha manifestado también su fidelidad con su pueblo. En Deuteronomio capítulo número 32, vaya conmigo allí, a Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 4, dice la palabra de Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y esa palabra ahí, Dios de verdad, lo que significa es que Él es un Dios fiel. Él es un Dios confiable. Él es un Dios que cumple lo que promete. Hay otras palabras inclusive que le dan más fuerza ahí, que es la rectitud y la justicia de nuestro Dios. Toda la obra de Dios también revela su fidelidad. En el Salmo capítulo 33, y con estos pasajes lo que queremos es ubicarnos en esa realidad
¿Y quién es la fuente de toda fidelidad? Ver primeramente a quién nosotros le debemos fidelidad. Ver primeramente que Él es fiel. Y Salmos 33, versículo 4 nos dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda obra es hecha y toda su obra es hecha con ¿qué? Fidelidad. Fidelidad. Hay un sinónimo aquí también de esta palabra, la cual significa rectitud y justicia y tiene que ver con el amor. Y describe también mejor la relación de Dios con su pueblo Israel. Y eso lo encontramos en el libro de Oseas, el capítulo número 2, versículo 19 al 20. Dice así, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Todos estos versículos, todos estos pasajes que estamos viendo, nos hablan de esa fidelidad de Dios, que Él es la fuente de fidelidad. Aquí se describe entonces, en lo que acabamos de ver, la relación de Dios con Israel, en términos de un matrimonio, y declara la promesa divina de fidelidad. De hecho, vemos en toda la Biblia que Él es un Dios de pactos, y eso quiere decir también que Él es fiel en cumplir todos sus pactos, y lo vemos a través de la historia que así ha sido. Como en la relación conyugal, por ejemplo, esposo-esposa, la fidelidad también no es algo opcional. Esta palabra también vemos que está relacionada con el pacto de Dios con su pueblo. Para establecer la relación, entonces, se requiere que las dos partes respondan mutuamente en fidelidad. Y es de doble vía, la fidelidad no solamente es de una vía. Tenemos un Dios que demanda fidelidad y al mismo tiempo tenemos nosotros que dar esa fidelidad a Dios, tributar esa fidelidad a nuestro Dios. Veamos entonces algunos pasajes también donde Dios, por medio de sus profetas, condena al pueblo por no ser fieles a Dios. Número 1 lo encontramos en Jeremías 5.1. Jeremías 5.1, y dice allí la palabra de Dios: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aquí nos habla de una situación particular, ¿verdad?, donde Dios está demandando a través de sus profetas esa fidelidad que el pueblo no estaba teniendo. Y en muchas ocasiones vemos como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no es fiel a Dios. Y como Dios a través de sus profetas, una y otra vez, les demanda, les exhorta a ser fieles, a andar en la verdad, en la justicia, a andar con honradez, a andar con seguridad, con constancia, con determinación, siguiendo a Dios. Isaías 59.4 también dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Demandando el Señor esa vida de fidelidad. Sigue diciendo el versículo: confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz iniquidad. Otro pasaje también de las Escrituras que podemos ver esto acerca de la fidelidad es en el libro de Proverbios. Y aquí se refleja esa fidelidad tanto en hechos como en palabras. Dios quiere que seamos fieles en hechos como en palabras. Veamos Proverbios 12:22. Mire lo que dice allí: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Así que Dios se goza en la verdad. Proverbios 12:17 dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Y todas estas palabras que usted ve aquí, que usted no lo ve literalmente como la palabra fidelidad, pero usted encuentra esa palabra que dice verdad, es lo mismo. Se traduce así también. Tanto en hechos como en palabras debemos de reflejar esa fidelidad que Dios nos demanda. También, hablando de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, veamos también dos pasajes de las Escrituras. En Isaías 11:5, por ejemplo, una profecía acerca de Cristo dice: y será la justicia cinto de sus lomos
y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Si lo puede cerrar, por favor. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? El administrador, si nos puede ayudar para cerrar ese micrófono abierto. Juan, también en el Nuevo Testamento, Juan 1, 17 al 18, también vemos aquí cómo se cumple esa profecía dada en Isaías. Hablando entonces de nuestro Señor Jesucristo, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí, en la primera parte del versículo 17, que hablando de Cristo, dice: pero la gracia y la verdad, hablando de que el Señor Jesucristo es fiel. Otras palabras que también encontramos en el Antiguo Testamento, ya ahora para pasar a la definición del Nuevo Testamento, y ya habiendo visto la fidelidad comprobada de Dios, hay dos palabras que es la palabra emun y amán. Ambas, la primera lo que significa es estar establecido, ser confiable, ser fiel, ser verdadero. Y la palabra amán también significa mantener, ser estable, ser firme, ser leal, permanecer. Estar en seguridad, estar en verdad. Así que la palabra fidelidad habla de aquello que es verdad, aquello que anda en la verdad. Y ese es nuestro Dios. Dios es un Dios de verdad. Y Él quiere que su pueblo, aquellos que le sirven, que le siguen, inclusive todos aquellos que aún no le sirven, puedan ser fieles, andar en la verdad. Ahora veamos en Romanos capítulo 3, versículo 3, y en Gálatas 5, 22, para que luego entremos en materia. Mire lo que dice Romanos 3:3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Es como una pregunta para cuestionar y reflexionar, porque sabemos que nadie puede hacer nula la fidelidad de Dios. De hecho, dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa palabra fe, aunque sigue el versículo, aquí no quedamos. Fe significa fidelidad, andar en fidelidad. Todo aquel que practica esa fe, esa confianza en Dios, es porque es fiel a ese Dios de verdad. Hay otros versículos, pero por asunto de tiempo vamos a pasar ya a materia, a entrar en materia en cuanto a desarrollar algunos puntos. Ya hemos comprobado que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos entender que fidelidad o ser fieles se refiere a andar en verdad, andar en honradez, andar en firmeza, ser digno de confianza. O también lo podemos definir en el Nuevo Testamento, ser creyentes en Cristo Jesús. Vemos que la fidelidad tiene su inicio en Dios, su fuente en Dios, y ya lo hemos visto. Dios es un Dios de verdad, que anda en rectitud, que cumple lo que promete, que es constante con su plan. Dios es fiel, y ese es el punto de inicio para entender y vivir en fidelidad. Siempre le somos fieles a algo o a alguien. En el estudio que nos compete hoy es ser fiel a Dios. Como bien dice el tema de hoy, fieles cuando nadie nos ve. Ahora bien, hermano, vamos a tomar, ya hemos visto y hemos hecho como la zapata, por así decirlo, para ahora entrar en materia, en la práctica. Y quiero que me pongan mucha atención sobre esto. ¿Cómo en la vida práctica yo puedo ser fieles? Bueno, yo puedo aprender a través de la palabra de Dios de personas que fueron fieles en la palabra de Dios. Eso me ayuda aún más a yo entender qué es ser realmente fieles. Y aunque hemos visto una parte, como es el caso de Daniel, y que hemos hablado muy poco sobre eso,
vamos a ver 7 personas en la palabra de Dios donde encontramos esto de ser fieles al Señor. Número 1, vamos a ver a José. Luego vamos a ver sobre Moisés. Luego vamos a ver sobre Josué, sobre Caleb. Vamos a ver sobre Daniel y también sobre sus amigos. Y por último vamos a ver la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Créanme que esto lo vamos a hacer rápido. La fidelidad, número 1, nos guarda de ceder ante la tentación y el pecado. Escuche bien, la fidelidad nos va a guardar de ceder ante la tentación y el pecado. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 39, el versículo 7 al 12. Génesis capítulo 39 y veamos allí los versículos 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Vemos aquí entonces que la fidelidad nos va a guardar de ceder ante la tentación y el pecado. Ahora bien, esa vida de fidelidad que vemos en José, al mantenerse puro, tenía una fuente, y era el Dios a quien él servía. Él fue guardado de la tentación no por sus fuerzas, sino porque él realmente confiaba en Dios, tenía una relación con Dios, temía a Dios, no en el sentido de tenerle miedo a Dios, pavor a Dios, sino que le tenía respeto, le tenía reverencia, le honraba. Y esa fidelidad de José hacia Dios le guardó. Vamos a observar algunas cosas que ya hemos visto en este texto. Número 1, también la fidelidad nos va a librar de traicionar la confianza que otros nos dan. Este hombre, oficial, Potifar, le había puesto en ese lugar como encargado, le había dado la confianza, y él mismo lo reconoce. José era un hombre temeroso de Dios y reconocía a Dios en todo momento, pero también reconocía que Dios le había llevado a ese lugar, y que esa persona que le había puesto en el lugar donde él estaba como encargado de su casa, que era su amo, él le debía respeto. Pero él le debía respeto no por esa persona en sí, que sí lo merecía, más que nada por Dios mismo. Así que la fidelidad nos va a librar de traicionar la confianza que nos dan, que otros nos dan. Si vemos el versículo 8, rapidito, usted lo puede ver claramente. Dice: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo. Está reconociendo, ¿verdad?, la confianza que depositó este hombre. ¿Qué más? Nos mantiene, la fidelidad, hermano, nos mantiene sobrios respecto al Dios al cual nosotros servimos. Nos mantiene claros, nos mantiene delante de quién nosotros estamos, quién nos está viendo. Recuerde que el tema aquí, fieles cuando nadie nos ve, ciertamente, pero hay alguien que nos ve, porque no es cierto que nadie nos ve, Dios nos ve. Y ese es el punto aquí, que la fidelidad a Dios nos mantiene sobrios delante de quien nosotros estamos y el Dios al cual nosotros servimos. José tenía muy claro quién era su Señor, por encima del amo terrenal que él tenía. Su relación con Dios era firme. Era un joven que conocía a Dios, a quien él era fiel. De hecho, si usted lee todo el capítulo 39,
usted va a encontrar que hay una palabra que se repite. Dice, y es que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Si usted lee todo el capítulo, usted va a encontrar varias veces que José caminaba con Dios, que Dios estaba con él. Pero Dios no va a estar con nadie si esa persona no camina con Dios, si esa persona no anda con Dios, si esa persona no le obedece a Dios. Así que hay un conocimiento, no hay fidelidad sin conocimiento de Dios. Porque ¿a quién yo le voy a ser fiel? A un Dios que conozco. Pero si yo no conozco a Dios, yo no puedo ser fiel a Dios. Él no podía responder de la manera que respondió ahí y decir, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Porque él conocía a Dios, conocía su carácter, conocía su bondad, su misericordia, su gracia, y que en otras ocasiones había estado con él. Otra cosa más, número 2, la fidelidad nos mantiene sirviendo al Señor. Porque la fidelidad habla de constancia. La fidelidad, como vimos, habla de mantenerse, habla de permanencia. Y eso lo encontramos en Moisés. Aunque hay muchas personas en la Biblia que usted puede encontrar fidelidad y constancia en su servicio. Pero vamos a ver algunos versículos acerca de este varón de Dios, Moisés, que Dios lo puso como líder para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Números capítulo 12, vaya conmigo al libro de Números capítulo 12 y veamos allí el versículo 3 al 7. Es muy interesante lo que aquí Dios nos cuenta a través de su palabra, nos habla. Fíjese lo que dice. Números capítulo 12 versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Versículo 7, haga énfasis allí. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahora bien, deténgase un poquito a reflexionar lo que está sucediendo aquí. En el versículo 1 y 2 de este capítulo había una situación. Tanto María como Aarón, probablemente incitado por María a su hermano Aarón, ellos tenían celos por la posición en que Dios había puesto a Moisés. Y ellos entendían que en realidad ellos también tenían el derecho, que Dios podía usarlo a ellos. Pero Dios claramente, en estos versículos que acabamos de leer, Dios mismo los llama a capítulo, por así decirlo, y decirle, mire, mi siervo Moisés, cuidadito, parafraseando, ¿verdad? Cuidadito, es fiel. Cuando Dios, hermano, Dios mismo es capaz de hablar de uno, de esa fidelidad, realmente es porque se es fiel. Moisés había aprendido a ser fiel. Moisés había aprendido a caminar con Dios. Dios le había enseñado a través de todo lo que él tuvo que pasar, ese entrenamiento en el desierto. Él aprendió, era un hombre que tenía un corazón para Dios. Y Dios había puesto a Moisés como ese líder para guiar al pueblo a la tierra prometida. De él se dice en varios otros pasajes de las Escrituras, usted lo puede ver en el libro de Éxodo, esos capítulos finales, cuando Dios le manda a construir el tabernáculo. Dice muchas veces que Moisés hacía las cosas tal como Dios le decía. Tomaba en cuenta lo que Dios le decía en el servicio que él desarrollaba. Dios le decía esto, Moisés lo hacía así. Cuando necesitaba guiar al pueblo en algún consejo, él reconocía que necesitaba la sabiduría de Dios. ¿Y qué hacía Moisés? Usted ve a Moisés
siempre orando en el tabernáculo, consultando a Dios, porque él necesitaba la ayuda de Dios. Usted ve a Moisés subir al monte a orar, pasar tiempo de calidad con Dios en oración. Era un hombre fiel, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que estaba con Dios. ¿Cómo yo puedo desarrollar esa vida de fidelidad al Señor y de servir al Señor? Es estando con el Señor, es teniendo comunión con Dios, consultando a Dios continuamente, hermano. Miren, Moisés tenía muchas responsabilidades, muchas, pero al final, él continuó. Usted lo ve que comenzó con la labor encomendada por Dios, pero al final, ¿qué? Termina con esa labor. Se mantuvo fiel, aunque sabemos que tuvo algunos deslices, algunas cosas de desobediencia, pero Dios en su gracia reconoció esa fidelidad. ¿Reconoce Dios esa fidelidad en usted y en mí? Es bueno que nos preguntemos eso. Pasamos al siguiente punto entonces. Fidelidad. La fidelidad también es necesaria para mantenernos firmes en la palabra de Dios hasta el final. Hasta el final. Y aquí vemos entonces la vida de José. La vida de José. Y antes de compartir con ustedes ese versículo, veamos que Josué inicia su ministerio al lado de Moisés, al ladito de Moisés, aprendiendo de él. Cuando Moisés muere, entonces Josué sigue adelante. Dios le toma en cuenta por su gracia, no por la capacidad de que él pudiera tener, pero era un muchacho fiel. Y esa fidelidad él la mantuvo hasta el final también. Vamos a ir a Josué, capítulo número 1, y vamos a ver allí el versículo 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate, esto es Dios hablándole a Josué, y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, esto fue el mandato de Dios para Josué, que tenía que tomar en cuenta la palabra de Dios para que le fuera bien. Un pequeño paréntesis. Usted quiere que le vaya bien. Usted quiere ser bendecido por Dios. Usted quiere que Dios le use. Usted quiere ser un instrumento de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Esfuércese, sea valiente, confíe en lo que Dios le dice y haga como Dios le dice. Al final vemos que este Josué terminó bien con la carrera, se mantuvo firme. Tuvo algunas situaciones, como Moisés también, pero se mantuvo firme. Capítulo 24, usted lo puede ver, la convicción que a través de los años este hombre mantuvo. Capítulo 24, versículos 14 y 15 de Josué. Josué 24, 14 y 15 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a quién. A Jehová. Fue fiel durante el tiempo. Y cuán necesaria es la fidelidad a Dios, a su palabra, en el transcurso. Ser constantes, eso es fidelidad. Mantenerse al lado de Dios, aunque vengan dificultades, aunque vengan situaciones, aunque vengan cosas que vemos como imposible. No, para Dios no es imposible. Mantente fiel a su palabra.
Y al final vemos como Josué pudo introducir a todas estas tribus a la tierra prometida, porque dependió del poder de Dios, porque se sometió a la palabra de Dios. ¿Quiere usted mantenerse firme en el Señor? Tiene que conocer al Señor, tiene que tener una relación con Él cercana. Cada uno de estos hombres vemos que estaban cerca de Dios. Si usted ve a José, si usted ve a Moisés, si usted ve a Josué, eran gente que caminaban con Dios, caminaban con ese Dios fiel y habían aprendido de Dios la fidelidad. Por eso Dios les ayudó a ser fieles. Se sometieron a su palabra. Dios demanda fidelidad. Y la fidelidad alcanza la vida de otros. Fidelidad también, hermanos, para alcanzar, y mis amigos, para alcanzar las promesas de Dios. Fidelidad también para alcanzar las promesas de Dios. Queremos ver las promesas de Dios en nuestra vida. Queremos ver que Dios obre y aquellas promesas que Él nos ha hecho, la podamos ver en realidad. Debemos ser fieles. Y eso lo vemos en Caleb. Vaya conmigo a Deuteronomio. Ahora, vaya conmigo rapidito a Deuteronomio y el capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 36. Mire lo que dice el Señor allí en su palabra. Dice allí: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido ¿qué? Fielmente a Jehová. Ha seguido fielmente a Jehová. Él la va a ver, él va a entrar. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Dios había prometido al pueblo de Israel que ellos iban a conquistar a la tierra prometida. Pero había en la tierra prometida gigantes. Y Josué había enviado a 12 espías a explorar la tierra. 10 de ellos vinieron con un informe desfavorable, diciendo: no, pues de que imposible, que hay gigantes allí. No se puede conquistar esa tierra, son gigantes, son gente. En verdad la tierra fluye leche y miel, en verdad la tierra es buena en gran manera, pero es imposible que podamos conquistarla. Pero la diferencia estuvo en Josué y Caleb. Josué y Caleb dieron un informe positivo, pero 10 contra 2, imagínense. Los 10 desanimaron al pueblo. Pero Josué y Caleb tuvieron la confianza inicial de lo que Dios ya le había dicho: yo le voy a dar esa tierra. ¿Se acuerda la historia del Señor Jesucristo cuando le dice a sus discípulos que estaban en la barca: mire, pasemos al otro lado? Pasemos al otro lado. ¿Recuerda la historia? Y comenzaron a navegar en ese mar de Tiberias, el mar de Genezaret. Era un lago. Pero se levantó una tempestad y el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Estaba allí, muy tranquilo, ¿verdad? Pero ellos estaban inquietos y despertaron al Señor: Señor, que perecemos. Pero ellos se habían olvidado de que el Señor Jesucristo le había dicho: pasemos al otro lado, y ellos iban a pasar al otro lado. Hermano, cuando creemos la promesa de Dios, aunque vengan circunstancias que Dios mismo la va a permitir para probar nuestra confianza, nuestra fidelidad y nuestra fe en Dios, debemos de seguir conforme a su palabra, creer lo que Él ha dicho, y no importa lo que venga, porque Dios ya dijo algo. Dios dijo. Así que vemos a Caleb que pudo entrar. Tú la vas a conquistar, tú la vas a tener. Otros más también, pero específicamente vemos a Caleb. Seamos fieles, hermanos, para alcanzar la promesa de Dios. Número 5. Fidelidad para seguir fiel en su palabra cuando otros se levantan en contra de tu fe. Necesitamos ser fieles a Dios cuando otros atacan nuestra fe, nuestras convicciones. Necesitamos ser fiel a Dios, mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y eso lo vemos en Daniel. Recuerde que ya lo vimos. Por asunto de tiempo no lo vamos a ver, pero recuerda la historia al principio cuando la leímos. ¿Qué hicieron estos sátrapas?
lo que dijeron es que Él es fiel, pero contra eso mismo es que nosotros vamos a agarrarlo, a engañarlo, y vamos a seducir al rey, para que el rey emita un edicto de que no se ore a nadie, a ningún otro Dios. Pero Daniel fue fiel, continuó. En el capítulo 1 también, cuando fueron llevados cautivos, el rey demandó que fueran traídos muchachos con ciertas especificaciones. ¿Y qué dijo Daniel? Mire, nosotros somos cristianos, le dijo a esa persona que estaba bajo su cuidado, nosotros no vamos a comer esa carne sacrificada a los ídolos, denos legumbres, denos cosas vegetales, cosas así. Y Dios lo puso en gracia, fueron fieles cuando eran atacados en su fe. Y es importante, hermano, que cuando nos encontremos en esas situaciones donde Dios demanda fidelidad para testimonio a otros, porque eso no pasó desapercibido. Otros pudieron ver la fe que tenía Daniel, que tenían estos jóvenes amigos de él también, como vamos a ver más adelante. Podemos ver también que la fidelidad no solo debe ser cuando otros no nos ven, debe ser también cuando otros también nos ven. Recuerda el título, fieles cuando nadie nos ve, pero debemos de ser fieles cuando otros nos ven también. Y aquí me voy a explicar. Primero vamos a ver Daniel capítulo número 3. Daniel capítulo número 3, vaya rapidito conmigo allí. Daniel capítulo número 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1, 6, 12 y 16 al 18. Rapidito vamos a leer estos pasajes. Mire lo que dice allí. Capítulo 3, versículo 1 de Daniel dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora vamos a ver con qué propósito fue que Nabucodonosor levantó esa estatua. Versículo 6, vaya conmigo. Dice: y cualquiera que se postre, que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El propósito era que esa estatua fuera adorada. Es decir, que la gente se postrara y le diera culto a esa estatua, a una imagen. Imagínense, allí estaban Ananías, Misael y Azarías, que eran los amigos de Daniel. Ahora veamos el versículo número 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran los nombres paganos de Ananías, Misael y Azarías. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Inmediatamente la actitud, la firmeza, la convicción que tenían Ananías, Misael y Azarías se dio a notar. Se dieron cuenta que estos jóvenes no se arrodillaron y el chisme de una vez fue hacia el rey. Entonces, mire lo que sucedió. Vaya conmigo al versículo 16 de este capítulo 3 de Daniel. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fidelidad, hermano, en medio de la presión. Y como le dije al principio, tenemos que ser fieles cuando otros también nos ven. Tenemos que ser fieles cuando otros ven, ¿verdad?, y presionan nuestra fe en el Señor. Saben que somos cristianos, saben que servimos a un Dios vivo, saben que no hacemos ciertas cosas, saben que no vamos a arrodillarnos delante de ningún otro Dios que no sea Él, que no vamos a adorar otro Dios. ¿Y qué usted va a hacer en esas circunstancias? Cuando hay consecuencias. Ah, no, mira, si tú no haces esto, entonces vamos a ver problemas. Puede suceder en la empresa donde usted trabaja. Que le presionen, saben que usted es cristiano, pero en esa empresa hacen ciertas cositas
que usted sabe que está mal, o en cualquier situación o realidad o contexto de que usted se presente, donde su fe es atacada, ¿qué usted va a hacer? Usted tiene que seguir el ejemplo de estos jóvenes, fieles, fieles. Y eso es testimonio, mi hermano. Eso es testimonio, mi amigo, para que otros vean al Dios a quien servimos, para gloria de Él, no para orgullo nuestro. El propósito de estos jóvenes no era darse a sentir, y aquí nosotros somos, no estamos hablando de eso, es con toda humildad que somos fieles a Dios. Inclusive con todas estas cosas que se están levantando en el gobierno y en el Estado, con estas leyes que se quieren promulgar, el pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, debemos de pararnos firmes y oponernos a todo lo que es contrario a Dios, con esto del aborto y otras cosas más que se quieren aprobar. Usted se imagina todo esto, la vida, y todo esto es increíble. Entonces usted tiene que mantenerse firme en el Señor. Por último, fidelidad para cumplir con el llamado de Dios y terminarlo. Fidelidad para cumplir con el llamado de Dios y acabar con ese llamado. Y aquí terminamos entonces con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo número 1. Ya lo habíamos visto, pero nos ayuda este pasaje a lo que vamos a desarrollar en cuanto a esa fidelidad de cumplir con el llamado de Dios. San Juan, capítulo número 1 y el versículo 14 y también 17. Dice allí: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recuerde que habíamos definido la palabra fidelidad, y fidelidad aquí también se comprueba en nuestro Señor Jesucristo, porque Él era alguien que andaba en la verdad. Y en esa verdad Él vino con un propósito: cumplir el llamado que Dios le había hecho. El llamado que Dios le había hecho a venir a este mundo como el Mesías prometido, que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, para expiar los pecados, para tomar el lugar tuyo y mío, mi hermano y mi amigo. Él fue fiel en cumplir. Y por eso ahora nosotros podemos disfrutar de la salvación, del regalo que tenemos en Cristo, porque Él fue fiel, obediente hasta la muerte, fiel en seguir constantemente con ese llamado, con ese plan de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo número 1. Vamos allí también. Versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por su fidelidad. Nosotros podemos disfrutar de la salvación que tenemos ahora. Y usted, mi amigo, que quizás todavía no tiene esa salvación, créame que usted puede tenerla, porque la salvación está abierta para todo aquel que cree en Cristo Jesús, para todo aquel que confía. Pero ¿qué tuvo que suceder? Cristo fue fiel. Él cumplió con el llamado. Miren, lo importante es que nosotros seamos fieles. Nosotros cuando somos fieles a Dios, vamos a hacer de bendición a la vida de otros, vamos a influenciar la vida de otros. La gracia de Dios va a ser sobre otros. Fieles a Dios, fieles a su palabra, para cumplir con ese llamado, hermano, que Dios te ha hecho. Dios nos ha hecho llamados a nosotros también, de ser cristianos que anden conforme a su palabra. Y la fidelidad se demuestra en muchas circunstancias de nuestra vida. Dios te ha puesto a ti en algún ministerio en particular. ¿Qué quiere Dios? Que tú seas fiel, que no te canses, que perseveres
durante el tiempo, que seas constante, permanente, firme, porque nuestro Dios es fiel. Y cuando te sientas tentado a dejarlo, mira a Cristo, mira a Dios, que ya lo hemos visto, que Él es la fuente de toda fidelidad, pero mira al Señor Jesucristo, que Él fue fiel constantemente. Eso es más que inspirador para nosotros ser fiel. Fiel por su amor, fiel por lo que Él ha hecho por ti, te ha salvado, te ha dado herencia en los cielos, te ama, te cuida, te provee, te ha dado todo. ¿Y cómo no ser fiel? Hay motivaciones más que suficientes para ser fiel a Dios cuando nadie nos ve, pero Dios nos está viendo. Es a Él que debemos fidelidad. Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, 11. Mira lo que dice la palabra. Mi hermano, mi amigo. Dice allí: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo. De su obra, de quién Él es, de lo que ha hecho, de lo que sucederá en el futuro. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero la fidelidad también, para terminar, se puede aplicar en muchísimas otras áreas. Y vamos a ver algunas pinceladitas. Aquellos que Dios ha puesto como administradores, como mayordomos. Dios demanda fidelidad en los recursos que Dios ha puesto en tus manos, no solamente en el sentido del dinero, sino en otras áreas. Responsabilidades con personas, responsabilidades con tu familia, con tus hijos. Tú tienes que ser fiel en guiar a tus hijos al Señor, a tu familia, como hombre de Dios. Dios demanda que seas fiel cuando nadie te ve, mi hermano, mi hermana. Primero a los Corintios 4:2, mire lo que dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La Biblia habla también de hombres fieles que fueron colaboradores con el apóstol Pablo en ese ministerio glorioso de servir al Señor. Y son reconocidos como tal por el mismo apóstol Pablo. Usted puede verlo en 1 Corintios 4:17. Lo puede ver en Efesios 6:21. Lo puede ver en Colosenses 1:7. Son gente fieles que comenzaron algo y siguieron constantemente y sirviendo a Dios. Timoteo, Tíquico, Epafras son algunos de ellos. Fidelidad, también hay fidelidad, hay esperanza para aquellos que no han sido fieles al Señor, como es el caso de Onésimo, un esclavo de Filemón, que le robó a Filemón según dicen los estudiosos y escapó, pero fue encontrado luego en la cárcel con el apóstol Pablo y fue ganado para Cristo. ¿Y qué dice Pablo de él, de Onésimo? Que era un esclavo que le había fallado a su amo. Colosenses 4:9, mire lo que dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, es reconocido como fiel. Entonces hay esperanza. Hay esperanza para aquellos que no han sido fieles. La forma en que se administran los recursos, como dije ya. La fidelidad es necesaria en nuestro servicio al Señor, en la constancia y en la dedicación a otros. En 3 de Juan 1:5, mire lo que dice allí el apóstol Juan: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Vea que la fidelidad está en toda la palabra de Dios y Dios quiere que tú seas fiel, mi amigo, mi hermano. Debemos evitar entonces caer en la infidelidad y meditar y reflexionar y de preguntarme en qué área yo estoy siendo infiel al Señor, en qué área yo no estoy siendo constante, en qué área yo no estoy andando en la verdad, en la justicia, en la rectitud, en qué área yo no estoy siendo honrado, yo no estoy siendo firme, constante. Debo de ver eso. Hay un caso particular en la palabra de Dios en el libro de Gálatas 2:14, hablando del apóstol Pedro, que fue confrontado por el apóstol Pablo. Mire lo que dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Y fíjense, podemos todos nosotros en algún momento de nuestra vida no ser fieles. ¿Qué estaba pasando con Pedro? Habían creyentes gentiles que se habían convertido al cristianismo, pues él estaba haciendo tropiezo a ellos porque le estaba haciendo judaizar. Es decir, llevarlo a la práctica de aquellos que vivían el judaísmo en la época, pero ellos estaban en Cristo, ya eran libres para vivir a Cristo. ¿Y qué hizo Pablo? Lo confrontó. No está siendo fiel, no estás andando en fidelidad. Y muchas veces necesitamos ser confrontados cuando somos infieles al Señor. Pero la gracia de Dios está allí para perdonarnos. Y si tú reconoces que no has sido fiel en alguna área en tu vida, pues gloria a Dios. Dios ha traído este mensaje para ti, para que tú tomes decisión. Todo lo que aprendemos de las Escrituras debe de movernos a ver en cuáles áreas de mi vida necesito ser más fiel, no quedarme indiferente. ¿Cómo yo puedo ser más fiel al Señor? Ya lo vimos, viendo a Dios, viendo a Cristo, viendo lo que tengo en Cristo, viendo mi identidad en Cristo, viendo la herencia que tengo en los cielos, viendo el cuidado de Dios como ya lo vimos, viendo tantas cosas, viendo el carácter de Dios. Cada una de las personas que hemos visto nos muestra eso. Ser fieles al Señor puede costar, pero trae gloria a Dios. La fidelidad permite que glorifiquemos a Dios y que se den oportunidades para testificar de Cristo. Ciertamente no podemos ser fieles si no conocemos a Dios. Tú no puedes ser fiel y no se le puede demandar a nadie que sea fiel si no conoce a Dios. Si no conoce a ese Dios que es fuente de toda fidelidad. Cómo es amoroso, que no conoce su plan. Si usted no conoce el plan de Dios y lo que ha hecho por nosotros, sus atributos. Así que meditemos un poquito, mis hermanos, y apliquémoslo a nuestra vida. ¿En cuáles áreas de tu vida tú sabes y reconoces que no estás andando en fidelidad? ¿Qué sucede cuando tú estás a solas? Ahora con estos dispositivos que tenemos, la computadora, el teléfono, y tú estás viendo y te sale algo raro ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser fiel al Señor y vas a decir, no, yo no voy a ver eso? O que eres tentado por otros a decir mentiras. ¿Vas a ser fiel a Dios y decir, no, yo soy cristiano, yo no hago eso, yo no digo mentiras? O en tu trabajo, ¿qué vas a hacer cuando otros te seducen a hacer lo malo? Mira, tú tienes que hacer esto, si no tú estás botado. Y quizás no se lo digan así, pero usted sabe la consecuencia. Y usted quizás puede tener miedo. ¿Qué va a suceder? Séale fiel a Dios. Dios se va a encargar. Dios fue que te puso allí y Dios se va a encargar. Y Dios quiere que tú te mantengas fiel para que tú des testimonio de Él. La fidelidad nos ayuda a glorificar a Dios, pero nos ayuda a dar un testimonio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para su gloria. Porque lo vemos en Dios y lo vemos en su Hijo. Lo vemos en el Espíritu Santo también, que mora en nosotros. Que cuando nosotros lo contristamos, Él se apaga, pero se queda allí, no se va. Somos salvos por la gracia de Dios. Tú, mi amigo, que aún no conoces de Cristo, ve la fidelidad de Dios, ve la fidelidad de Cristo y ven a Él. Vamos a terminar en oración. Todos con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, en actitud de reverencia al Señor y a su palabra. Señor, gracias te damos. Tú has hablado en nuestra vida en esta mañana. Ayúdanos ahora a tomar decisiones. Si Dios te ha hablado, mi amigo, y tú reconoces que no estás siendo fiel, y que de hecho no tienes la capacidad para ser fiel, Dios te invita en esta mañana a través de su palabra a que tú reconozcas tus pecados, tus infidelidades y las expongas, las presentes, las pongas delante de Dios y le digas a Dios, yo no soy fiel. Yo he sido infiel durante toda mi vida, pero yo quiero hoy serte fiel a ti, porque tú eres un Dios fiel. Ayúdame hoy a andar en verdad. Te pido perdón por mis pecados. Te pido en este momento que me salve, Señor Jesucristo, que me dé la vida eterna, porque yo sé que tú eres fiel para salvarme, por la obra que tú has hecho en la cruz, de derramar tu sangre para sacrificio por mis pecados. Sálvame, Señor Jesucristo, y ayúdame a ser fiel. Haga esa oración de fe, clame al Señor en oración. Y tú, mi hermano, si aún reconoces y sabes que hay áreas en tu vida en que no has sido fiel, que estás haciendo las cosas apartado de Dios, que no estás tomando en cuenta la palabra de Dios y no estás andando en fidelidad, pues pídele perdón, cae de rodillas en humildad delante de Dios, humillado,
Pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdona mi infidelidad. Quiero caminar contigo, quiero ser fiel. Dame las fuerzas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a todos.